Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras. Muy buenos días, mis hermanos. Estamos en su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer estar con ustedes. Quiero también agradecerles el que nos vean y nos escuchen. Gracias por su preferencia. Estamos en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ilumine, que nos guíe, que nos conduzca, ¿verdad?, con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y quiero decirte, soy miembro de la comunidad Koinonia. Te repito, mi nombre, Belén Olivas, y pertenezco a esta comunidad que el Señor me ha regalado, y nuestro gran deseo como comunidad es seguir evangelizando. Es para mí maravilloso, ¿verdad?, el poder estar evangelizando a través de la radio, porque le doy gracias porque estuve muy de cerca, en este caso con el fundador de la comunidad y también de Koinonia Radio. Estuvimos muy cerca y sus inquietudes, escuchando sus inquietudes, escuchando ese celo por la evangelización. Y él siempre se preguntaba cómo podría llegar a los demás. Y sobre todo aquí en Tijuana, mis hermanos, es como muy difícil, ¿verdad? Bueno, en todas partes, pero me refiero aquí que es una frontera donde llega gente de todas partes. Entonces, el sacerdote se preguntaba, ¿verdad?, decía, ¿cómo podemos ayudar a las personas a que asistan a misa? Entonces nos mandaba a hacer visiteo, a hacer esas preguntas. Entonces las personas contestan, es que yo vengo de tal parte y mi más grande deseo es salir adelante económicamente, ¿verdad? Me vine a estudiar aquí, me vine a trabajar aquí y pues aquí como que pues de todas maneras es difícil, ¿verdad? Donde quiera, ¿verdad? Pero es difícil económicamente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿pero qué haces el domingo? No, pues el domingo lo que queremos es descansar, ¿verdad? Y así toda esa información no la daba, ¿no? Entonces, no era suficiente, ¿verdad? Es muy inquieto, ¿verdad? El padre Jeff es muy inquieto. Entonces, él sigue buscando estrategias, ¿verdad? Y de ahí nace Koinonia Radio, de ahí nació, ¿verdad? Le empezaron a ofrecer una hora, ¿verdad?, que en este caso, en otra estación, con otros hermanos, ¿verdad?, y entonces él iba, ¿verdad?, y una hora estaba con Madre Rocío, pero ya de ahí, pues, de ahí empezó, ¿verdad?, de ahí empezó, y se fue dando y se fue dando. Hermanos, hay momentos muy difíciles en los cuales pues estamos endrogados, ¿verdad? Y a veces pues el padre en rato se desespera y dice, pues ¿qué hacemos, verdad? Y rápido nos convoca, ¿verdad?, a orar, rápido a orar. Lo primero, vamos a orar, ¿verdad? Entonces empezamos, hacemos un radiotón, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a Dios que el Señor siempre nos ha sacado adelante. Yo le doy gracias a Dios también, ¿verdad?, por el Padre Jeff,
¿verdad? Lo honro, lo admiro, lo respeto, lo amo, porque, hermanos, ahora sí que el Señor le pone las diferentes maneras de cómo salir adelante. Pero lo que más me gusta es ver que es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Pues en este caso yo conozco personitas, ¿verdad? Que dicen, no me puedo endrogar. No, pues vamos, escuchaba una familia que dice, es que yo le digo a mi esposo que tengo ganas de una recámara, que me la saque fiada, ¿verdad? En una mueblería. Bueno, dice, pero ni eso, porque le tiene miedo a las drogas. Entonces, te comparto que nuestro fundador es hombre de fe. Esto es lo que a mí más me maravilla, de ver cómo el Señor siempre lo avala. Y quiero por eso darle gracias a Dios por ti, por tus oraciones, por tu apoyo, sea lo que sea, y sea de la manera que sea, pero gracias por tu apoyo. Porque en este caso, hermanos, este proyecto es de Dios, porque en este caso, escuchando personas que nada quieren saber de Dios, ¿qué dicen? Mira, pues a mí nada de eso me interesa, no me interesa. Y así lo han dicho, ¿no? Entonces, pues hermanos, nuestra misión es evangelizar. A eso hemos venido a este mundo. Por eso estamos aquí en este mundo, para evangelizar. No sé, pero tal vez tú me dices, bueno, pero yo no puedo evangelizar en la radio. No importa, lo puedes hacer de otra manera, ¿verdad? Como en este caso San Martín de Porres, ¿de qué manera evangelizaba? A través de la escoba, barriendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tal vez no puedes o no tienes ese don, pero tienes otros. Eso sí estoy segura. Y a veces hasta el venir, yo admiro y respeto a cada uno, hermanos, porque tenemos dones diferentes. Y los dones que tiene la otra persona, yo no los tengo. Y a veces yo veo a los hermanos barriendo, lavando los baños y todo esto, y digo, pues los admiro y los respeto, porque a mí eso no me gusta hacer. Sin embargo, ¿verdad? Tengo conciencia de que si me dice la encargada de los retiros, ¿verdad? Te van a tocar los baños, bueno, pues, gloria al Señor, lo que sea, solamente teniendo en cuenta que a quien servimos es a Dios. Hermanos, estamos viendo precisamente cómo vencer las preocupaciones, hermanos. Estamos viendo cómo vencer las preocupaciones y estamos encontrando muchísimas técnicas que tendríamos que poner en práctica. Entonces, estamos, hermanos, en la segunda parte de cómo el ama de casa puede evitar la fatiga, mantenerse joven. Cómo el ama de casa puede evitar la fatiga y mantenerse joven. Suena interesante. Y tú y yo nos hemos encontrado con esas personas. Bien, sabemos y proclamamos todo el honor y toda la gloria de lo que hacemos. Vamos a hacer todo. Es para darle gloria a nuestro Dios. Bien, entonces estamos viendo, hermanos, cómo nos dice que hay una clínica bien rara, ¿verdad? En Boston, que esta clínica se dedica precisamente a atender personas de enfermedades de la preocupación. Ay, nos dice, bueno, ¿porque están locos o qué? Entonces también pues hablamos, ¿verdad?, de la vocación de los médicos, que ellos no se quedaron conformes cuando acudían sus pacientes
a consulta, y desde sacar estudios y todo esto, se dieron cuenta que nada tenía que ver, ¿verdad?, de enfermedades físicas, sino que podían ser, en este caso, psicológicas, ¿verdad?, o también espirituales. Entonces, vemos que ahí empieza, ¿verdad?, este proceso. Y entonces nos contaba, ¿verdad?, una señora, dice, de las que empezaron a asistir, que la primera vez, dice, que fue a la clínica, estaba totalmente convencida que tenía un riñón desprendido y una afección al corazón. Y ahora demuestra una perfecta salud. ¿Por qué? Porque la enseñaron a vencer las preocupaciones. La enseñaron. Entonces, de esta manera, pues ya llega la sanación a ella. Entonces, pero ya miramos, ¿verdad?, a través de diferentes enfermedades, hermanos. Diferentes enfermedades nos visitan por consecuencia de las preocupaciones. Y nosotros, como no entendemos, no nos conocemos a nosotras mismas, no podemos descifrar esos signos que nos están visitando, y entonces decimos, pues vamos al médico, pero como que esto siento que no es el médico. Claro, ya cuando estamos, hermanos, dentro de la iglesia, pues vamos aprendiendo, nos vamos conociendo, nos vamos aceptando, nos vamos amando y todo eso. Entonces ya empezamos a descubrir, a lo menos yo ahorita, si yo siento una enfermedad, pues ya más o menos sé de dónde viene, por qué me empezó a doler la cabeza, o por qué me dolió el estómago, etcétera. Hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. El Ser Mujer. Y precisamente estamos tratando, ¿verdad?, de en este caso, ser esas mujeres tanto de fe, hermanos, y también tratando de buscar, ¿verdad?, la ayuda para nosotros. En este caso, pues, no solamente somos espirituales, ¿verdad?, sino que también necesitamos, en este caso, formación, de toda clase de formación, hermanos. Porque, repito, no somos seres espirituales para querer encontrar todo en la iglesia o en Dios, aún en Dios, aunque es el médico de médicos, ¿verdad? Pero si en este caso yo tengo una enfermedad, le corresponde al médico, ¿verdad?, curarme. Y para eso, dice la palabra de Dios, le ha dado el Señor la sabiduría para, en este caso, curar a través de la medicina, ¿verdad? Entonces, pero también, hermanos, necesitamos formación humana, porque a veces queremos resolverlo todo con médico o todo en la iglesia. Y entonces podemos inclusive caer en un fanatismo. ¿Por qué? Porque ciertamente yo lo descubrí cuando yo me, ahora sí, descubrí, ¿verdad?, y lo experimenté, un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, cuando yo
tengo ese encuentro personal, dije, pues aquí está todo, aquí están todas las respuestas, ¿verdad?, a lo que yo busco. Pero sí me di cuenta, ¿verdad?, me empecé a dar cuenta en mi mucha ignorancia, ¿verdad?, lo reconozco, pues que no solamente era lo espiritual. Entonces empecé a tener experiencias de testimonios, ¿verdad?, que nos contaban a veces que los problemas que a veces nosotras como mujeres nos echamos a cuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, como me siento tan bien en la iglesia, pues quiero estar ahí día y noche, ¿verdad?, porque ahí ni me regañan, ni me exigen, ni nada. Ahí Diosito me ama y listo. Pues no, ¿verdad?, nos encontramos que inclusive ha habido varones que van y hablan con el padrecito. Entonces el padrecito, está fulana, no quiere salir de la iglesia, ha abandonado su casa, ha abandonado su familia, porque quiere estar aquí en la iglesia. Y a veces pues queremos huir, ¿verdad?, huir de los problemas, como, repito, como ahí pues no me van, en este caso, a pedir comida o pedir cuentas, ¿verdad?, pues me pedirán cuentas de otra cosa, de mi ministerio, sí, ¿verdad?, pero en este caso tendemos a caer pues al fanatismo. Entonces, por esta razón, hermanos, necesitamos esta clase de formación. Bien, entonces tenemos nosotros que rumiar las preocupaciones y guardárselas para sí. Es algo que causa tensión nerviosa, porque eso es lo que sucede, ¿no? Estamos rumiando las preocupaciones. Les cuento, en una ocasión estábamos en una oración, en una asamblea de oración, y estaba una religiosa dirigiendo la asamblea. Entonces, pues ella, ¿verdad?, como religiosa y todo, pues estaba echándole, ¿verdad?, todos sus kilos, como decimos, ¿verdad?, todo, haciendo todo lo posible para que pudiéramos vivir esa asamblea. Y estaba mero atrás yo, ¿verdad? Entonces me posté, pero en la última banca. Y el padrecito nos ha dicho, ¿verdad?, dice, miren, cuando ustedes se sienten mal espiritualmente, se van hasta atrás y allá se están o sentadas o se arrinconan por allá. ¿Por qué? Dice, precisamente porque se sienten mal estar enfrente. En cambio, cuando ustedes se sienten muy bien, que se han confesado, que han orado, que están frecuentando los sacramentos, ustedes están enfrente, en la banca de enfrente, ¿no? Entonces, es cierto de eso, hermanos. Entonces, pues, en este caso, hermanos, cuando nosotros estamos encerrados en esas preocupaciones, nos empezamos a dañar. Y entonces, ese día que te digo de la asamblea, yo traía algunos problemas que ciertamente me estaban calando, pero dije, qué mejor que irme a la iglesia a entregárselos al Señor, ¿verdad? Entonces, te digo, estaba hincada en la última banca, la parte de atrás. Y entonces empieza la madre, dice, entrégale al Señor todo lo que traes en tu corazón, lo que te preocupa, lo que te distrae, lo que te molesta, todo eso entrégaselo al Señor. Y entonces yo oía esas palabras, pero no las escuchaba porque yo estaba entretenida. Y si le hago así, y si le hago asá, y si voy para allá, y si le digo acá, y estaba yo dándole vuelta, tratando de resolver, ¿verdad?, esos problemas. Entonces, de repente, yo siento, o sea, así como decimos, no, se me prendió el foco, pero sé que el Señor llegó en ese momento a mi corazón a través del Espíritu Santo
Y entonces me ilumina. Y luego digo, bueno, pero si la madre nos está diciendo que entreguemos eso, el Señor se lo puede llevar, ¿quién soy yo para querer resolver este problema? Y entonces, inmediatamente, pero sí le digo yo a Satanás, le digo, ¿sabes qué, Satanás? Se te acabó tu cuentito, ya no más. Yo creo en Jesucristo y en Él confío. Así que renuncio a Satanás y a todas sus mentiras y a todas sus sugerencias, y yo me abandono en la presencia del Señor, pase lo que pase. En ese momento se me quitaron como 50 kilos de encima o más. En ese momento me entregué, me abandoné en el Señor y fuera todo. Hermanos, pecamos a veces de soberbia, porque creemos que todo lo vamos a poder nosotros resolver. Y no, hermanos, no. Necesitamos de la ayuda, de la misericordia de Dios. Entonces, cuando compartimos nuestras preocupaciones y damos participación a otros en la búsqueda de soluciones, se puede obtener una mayor paz. ¿Sí? Entonces, necesitamos encontrar las personas adecuadas para pedir ayuda. Ya lo mencionábamos en el segmento pasado, ¿verdad? Que necesitamos encontrar la persona que nos va a escuchar. Tal vez no nos dé muy buenos consejos o no sabemos, pero podemos ahora sí tomarlos o dejarlos, ¿verdad? Pero en este caso sí, lo que podemos hacer es ayudándonos, ¿verdad? De esta manera que nos escuchen. Entonces, vemos, dice, un cambio admirable. En la vida de Juan Bosco se encuentran ciertos cambios como este. Un hombre de aspecto melancólico y casi de desesperación llega a pedirle audiencia al santo. La fila para hablar con don Bosco es larguísima y él no tiene paciencia para esperar. A pesar de las protestas de los otros, se va directo a la puerta y entra a la habitación del santo. Padre, estoy desesperado, no tengo empleo, mi familia me echó de la casa, nadie me quiere. Y después de contar al sacerdote todas sus preocupaciones, oye que éste le recuerda aquella promesa solemne de Dios en la Biblia que dice: yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, tu Dios nunca te abandonará. Por eso es importante para nosotros leer la Biblia, porque ahí nos vamos a encontrar con la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es la única capaz de entrar hasta la médula de nuestros huesos. Y le insiste en que Dios, cuando cierra una puerta, deja abierta una ventana. Y le va hablando de una manera tan entusiasmante que aquel hombre exclama al despedirse: Padre, qué hermoso sabe hablar usted. Después de escucharlo, entonces sí que se convence uno de que la vida merece vivirse. Y este que llegó sin saludar a nadie, sale sonriente y saludando hasta las columnas del edificio. Empleó las características y desahogó con alguien de confianza las preocupaciones de su corazón y obtuvo una gran paz para su alma. De igual manera, hermanos, nosotros necesitamos pues también enriquecernos, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos, ¿verdad? Enriquecernos de la palabra, porque pues, la misma palabra dice: de lo que habla tu boca,
rebosa tu corazón. Entonces a veces solemos dar nuestros consejos, lo que hemos vivido, hasta nos volvemos médicos, ¿verdad? Vemos a alguien enfermo, oye, ¿por qué no te tomas esto? ¿Por qué no te tomas lo otro? Pues cada cuerpo es diferente y tal vez lo que yo tomé a la otra persona pues no le va a caer, ¿verdad? Entonces, o se enferma o hasta se muere. Entonces, hermanos, pero Dios sí tiene la receta más adecuada. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos precisamente hablando cómo el ama de casa puede evitar la fatiga y mantenerse joven. Ese es el tema en segunda parte. Bien, entonces ya miramos este consejo, ¿verdad?, de Juan Bosco a este hombre que se acerca, ¿verdad?, en busca de que le escuchen, y cómo dice, a pesar de que llego, ni saludo, ni me sonrío, y salgo sonriendo y salgo saludando. Muy diferente, muy diferente. Hermanos, es importantísimo el poder desahogar nuestras preocupaciones. Entonces, pero también dice, y si no encuentra la solución, entonces, nadie va a ser tan ingenuo que pueda creer que ya desde la primera vez se charla con alguien que pueda comprendernos. Ya se va a encontrar la solución para todo, ¿no? La Santa Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y esto es lo que nos sucede, hermanos. Tengamos paciencia. Hemos visto que, por ejemplo, la medicina hace diferentes efectos. Y a veces estos efectos no son muy buenos. A veces como que nos ponemos peor, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos 1, 2, 3 veces me tomé la medicina, si acaso, y digo, ay no, me sentí peor, doctor, la mera verdad, me sentí peor. No, es que necesitamos darle el tiempo a la medicina, está haciendo su función, pero nosotros, con esa falta de paciencia, no sabemos esperar. Y a veces, no, es que ya fui con fulanito, ya fui con manganito, y hasta fui con el padre, y pues eso sigue igual. ¿Y qué has hecho tú? De los consejos que te han dado, ¿qué has hecho tú? No, pues nada. Ah, bueno. Entonces, es lo que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Es que si tú vas al médico, y si tú, cuando les estoy hablando de un examen de conciencia que deben de sacar todo, ¿verdad? Señor, pues mira, traigo esto y esto. Y les decía, es a través de un examen de conciencia que se llama examen de vida, ¿verdad? Que sacas todo por escrito. Yo perdono, ¿verdad? Yo perdono a mi mamá, pero también le pido perdón. Yo perdono a mi hermano, pero también le pido perdón por esto y esto y esto, ¿verdad? Es empezar a trabajar. Pero a veces suele suceder que apenas vamos empezando y se presenta cualquier cosa, como ya decimos, el diablo que no quiere que nos acerquemos a Dios. Y ya, no, pues eso como que no funciona. De igual manera les decía con la medicina, les digo yo, vea que tú cuando vas al médico tienes que, en el diagnóstico que te hace, tienes que decirle todo. Y si es posible, hasta más, porque a veces solemos responder nada más a aquellas preguntas que nos hacen.
Y entonces es muy importante, ¿verdad? Compartir todo aquello que pueda ayudar al médico. De igual manera al psicólogo, ¿verdad? Una vez que llevé a mi niño, ¿verdad?, al psicólogo, había hecho una vagancia en la escuela y ya lo mandaron allá al psicólogo, ¿no? Entonces ya la psicóloga me empezó a hacer preguntas. Sí, el niño es así, es asá, por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí está todo lo que te pueda servir. ¿Va? ¿Va? Entonces eso ayuda, eso ayuda. Y sí, en lo espiritual a veces nos hemos encontrado con personas que lo que quieren es que alguien les ayude y ponen todo de su parte, así como me dice el médico, te tomas toda la medicina, esta por 5 días, esta por 7 días, y esta la vuelves a surtir. Y obediencia, hermanos, obediencia. Pues así es en todas las cosas. Tenemos que tener paciencia. Bien. Y entonces a su debido turno se irán descubriendo las soluciones. Nadie tiene todas las soluciones, sino solo Dios. Pero desembuchémonos sacando de nuestro pecho esas preocupaciones. Hay que desembuchar todo, dice. Se puede sentir mucho alivio, pues son muchas las personas que al llegar y leer las frases que en otras ocasiones fueron anotando, exclaman, ¿qué tal que no las hubiera escrito? Me habría olvidado de tan provechosas enseñanzas. Sigo hablando del sacramento de la reconciliación. Hermanos, cuando nosotros vayamos a confesarnos, a hacer una buena confesión, es muy importante, y ya lo dice que para hacer una buena confesión se necesitan 5 cosas. Hermanos, tenemos que entrar a nuestra conciencia, disponernos para entrar a nuestra conciencia y descubrir mis pecados. Mis pecados. Debo, en este caso, de conocerme e ir hasta ese cuarto de tiliches donde tú y yo hemos guardado cosas que no queremos que nadie sepa, que nadie se entere. Imagínate algún caso de una violación, por ejemplo, ¿verdad? Esto, y a veces se ha dado en los retiros, a veces te toca el Señor el corazón y dices, sí, cuando yo estaba chiquita, me violaron, ¿verdad? Y todo esto, entonces, carambas, pues ahí estaba guardado. Dice, nadie lo sabía, pero mi vida era así, era asá. ¿Por qué? Porque no podías mirar a nadie a los ojos porque sentías que te iban a adivinar lo que tú traías en tu corazón. Y esto sucede. A veces pensamos, no me vaya a ver mi pecado, ¿verdad? Ay, no, fulanito es bien santo, a lo mejor me descubre mi pecado. Entonces, son muchas las personas que al leer y releer frases que en otras ocasiones fueron anotando, exclaman, ¿qué tal que no las hubiera escrito? Me habría olvidado de tan provechosas enseñanzas. Yo agarro mis cuadernos donde yo a veces los uso, ¿verdad?, de diario espiritual y empiezo, ay carambas, ¿verdad? O me admiro o me asusto. Digo, ay carambas, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Bueno, entonces, número 2, ¿verdad? Miramos el número 1, ¿verdad? Entramos ya al número 2, donde nos dice, no se fije solamente en los defectos de los demás. Piense también en las cualidades que ellos tienen. Que el marido no es un santo. Si hubiera sido un santo, quizás no se habría casado con usted, pero tampoco es un monstruo de maldad, sin ninguna cualidad.
A una mujer que no veía en su esposo sino defectos, le aconsejaron: imagínese que su marido se hubiera muerto, ya que ¿qué cualidades de él recordaría usted? Y se puso a pensar en esto. Y halló toda una lista de cualidades que tenía aquel señor esposo. Por eso los buenos psicólogos aconsejan, hablemos de los vivos como hablamos de los muertos. Pues casi nadie se pone a decir de un difunto: ese individuo era una mala clase, un patán, un sinvergüenza, un pampanante. No, de los difuntos hablamos bien, tanto que la gente exclama: no hay muerto malo. Pues pensemos, ¿y si esta personita que tanto me disgusta estuviera muerta? ¿Qué comentarios haríamos yo respecto a su modo de ser o de obrar? Pues eso mismo es lo que debo pensar y decir ahora. Este comportamiento me disminuye mi mal genio y a la vez me ayuda a vivir con menos preocupaciones y tristezas. Una vez hice yo esta práctica, cuando les digo, llevé al niño ahí al psicólogo, y entonces yo empecé a darle una lista a la psicóloga, pero buena. Lo destrocé y hasta lo maté, ¿verdad? Ahí en todo lo que le dije, ¿no? Y entonces me dijo ella: le voy a dejar una tarea. ¿A mí? Sí, para usted. Dijo: búsquele por lo menos 10 cualidades a su hijo. Le dije: pregúnteme por sus defectos. Sus cualidades, no le veo ninguna. Bueno, dijo, pues se la encargo. Ay, caramba, dije, pues qué tan pecador es mi hijo, ¿verdad? ¿Y yo? ¿verdad? Entonces ya fui a mi casa, me puse a orar y entonces yo le dije: Señor, este hijo tú lo creaste y no lo creaste, ¿verdad?, así como es, sino lo creaste diferente. Como tú lo creaste, tiene cualidades. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos en un tema muy interesante, ¿verdad? Porque estamos agarrando estas herramientas para poder vencer las preocupaciones. Y el tema se llama ¿Cómo el ama de casa puede evitar la fatiga y mantenerse joven? Les estaba contando entonces, ¿verdad? No les terminé de contar este testimonio que les decía de mi hijo que me manda la psicóloga. Dice, búscale 10 cualidades. Yo le digo, no, pues no, para nada, ¿verdad? ¿Dónde le encuentro a este hombre las cualidades? ¿Dónde las tiene? Llego a la casa, me pongo a hacer oración, le digo a Papá Dios: oye, pues tú lo creaste, ¿verdad? Y él ha de tener cualidades, ¿verdad? Y entonces ya empecé a buscarle esas cualidades. Bueno, pues ¿cómo es en realidad mi hijo? Pero 10, ay, pues son mucho. ¿Cuándo voy? Hermanos, llevé la tarea a la psicóloga. Entonces, pues, ahora sí, con lo que me dijo, yo llevaba a mi hijo y luego me dio tarea para mí.
Entonces, ¿quién tenía la culpa? ¿Mi hijo o yo? Pues yo hice la tarea. Ya cuando voy con ella, entonces me dice, ya ve, dice que sí tiene muchas cualidades. Quiero también compartirte que hubo un tiempo muy fuerte dentro de la comunidad y entonces mi párroco, voy a hablar de mi párroco, pero puras cosas buenas, ¿verdad? Estuvo hablando mucho tiempo de cómo nosotros teníamos que aceptarnos los unos a los otros. Entonces, aceptarnos sobre todo. Dice, ay, es que esta persona me cae tan mal, tiene puros defectos, es así y es asá, ¿verdad? Decimos a veces. Entonces, pero me sonaba y yo no le entendía. Decía, nos mencionaba la palabra de Dios y decía, hermanos, vean como superiores a los demás. No, eso que ni qué, dije yo, eso que ni qué, ¿verdad? Los demás arriba ven inferiores a los más de abajo. Y esos ven menos superiores a los demás de abajo. ¿Verdad? No, pues de que sí, ¿verdad? Yo decía sí. No, pero no era eso. No era eso. Como te digo, Dios nos creó. Él es nuestro Padre y Él nos acepta como somos, claro, nomás nuestro pecado, no lo acepta, ¿verdad? Pero a nosotros nos acepta como somos, porque Él nos creó con amor, nos creó por amor. Pero yo no le seguía entendiendo al Padre esas palabras. Entonces, hasta que ya dijo, haz de cuenta, dijo, que tú tienes cierta cualidad. Y entonces se reúnen, por eso es maravilloso hacer equipos de trabajo, porque ahí se juntan los dones, los carismas, las virtudes, los dones naturales, todo se junta y es maravilloso. Entonces dijo, si fulanita de tal, y nos hablaba de una kermés, fulanita de tal es muy buena para hacer tamales, pero a ti no te salen los tamales. Entonces, ¿quién es superior? Por la que vende tamales. Por esta razón, hermanos, teníamos que ver superior al otro, porque el otro sabía hacer tamales y muy ricos, y yo no lo sé hacer. Entonces, en eso es superior. ¿Va? ¿Y quién te dice que en dignidad también? Porque pues a lo mejor yo me siento muy buena, ¿verdad? Y veo peores a los demás. No, tampoco. Al contrario, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, ¿verdad? Dije, sí. Y entonces a veces me encuentro personas, ¿verdad? Hasta un borracho allí tirado. Le dije, Señor, estoy segura que ese hombre también es superior a mí. Porque ciertamente tiene cualidades, tiene virtudes, tiene dones y talentos que yo no tengo. Entonces, es superior a mí, ¿verdad? Y mucho más, pues lo hemos visto, como les digo, en los equipos de trabajo. Es maravilloso, porque uno tiene un don, otro tiene el otro, y hacemos equipo, entonces cada quien, ¿verdad? Cada quien, ahora sí, comparte, ¿verdad? Los talentos, y esto es maravilloso. Entonces, por eso decíamos, ¿verdad? No hay que fijarnos pues en los defectos de los demás, sino en las cualidades. Número 3. Adquiera interés por sus vecinos. En psicología hay una frase que se ha hecho famosa. Es la siguiente: quien no se interesa por los demás, ese es el que cosecha todas las desilusiones. Tenemos que interesarnos por nuestros vecinos. Y también tenemos unos vecinos que no. Ay, ese vecino es así, es así. Tenemos que aceptarnos como somos. Y quiero decirte que también nos hemos llevado muchas sorpresas, porque nosotros juzgamos por lo exterior, pero Dios por lo interior. Entonces, hermanos, a veces juzgamos mal,
porque no conocemos a la persona. Nosotros juzgamos por lo que es la persona, hasta por la manera en cómo viste, hasta por la manera de cómo viste. Entonces, hermanos, pues por eso no tenemos que, en este caso, juzgar. Una mujer se sentía sola y sin amistades. Recibió de su consejero espiritual esta recomendación: empiece a hacer la lista de las personas con las cuales se encuentra y trata, y vaya escribiendo un relato acerca de cada una de ellas, su profesión, sus cualidades, el sitio donde nació, sus gustos preferenciales, los temas que más le gustan tratar, etc. Esta mujer empezó a interesarse por los demás y a hablarle a cada uno de aquellos temas que al otro más le interesaban. Lo cierto es que ahora es una persona mucho más feliz que antes, más abierta al trato con los demás y ya no se queja de que se siente sola y sin amistades, porque hay un principio eterno de la psicología que no falla. Dice así: se consiguen más triunfos en un mes interesándose por los demás que en 10 años tratando que los demás se interesen por nosotros. Porque ciertamente somos unos egoístas. A veces buscamos solamente, ¿verdad?, que me traten bien, que me saluden, que me ayuden, etc. Cuarto punto: haga un plan acerca de lo que va a hacer en este caso. Los que conocen las ciencias de la tranquilidad y de la paz del alma afirman que se sienten mucha mayor felicidad y más tranquilidad cuando se obra de acuerdo a un plan de acción que uno se ha trazado antes que cuando se obra a la topa tolondra sin plan ninguno. Entonces, por eso vemos en la clínica para enfermos de preocupación, ha notado que una ama de casa, si trabaja todo el día acostada por el reloj y con toda prisa y afán, siempre con el temor de que no le va a alcanzar el tiempo para todo lo que tiene que hacer, termina su jornada desgastada, nerviosa y cada vez notoriamente envejecida. Los afanes se reflejan en arrugas en la cara y dolores en la boca del estómago. Pero que en cambio, cuando ella se traza un plan acerca de lo que sí alcanza a hacer y lo demás lo deja para otro día, porque nadie está obligado a hacer lo que no alcanza a hacer. Pues el espíritu vive para reposarlo y los nervios menos tensos, el tiempo rinde más, la fatiga es mejor y el trabajo realizado es mayor y mejor hecho. Y el rostro se conserva más agradable porque a menos tensión, más agradabilidad en la cara. Entonces no olvidemos lo que dijo Salomón en los Proverbios. La alegría y la preocupación se manifiestan en el rostro de la persona y la cara de cada uno va diciendo si siente gozo o tristeza. Cada afán nos envejece y va marchitando nuestro rostro. Por último, el número 15, evite la demasiada fatiga. Descanse y perdone la repetición. Descanse. Es algo muy importante para nosotros. Tenemos que buscar momentos, por lo menos 10, 15 minutos, donde tengamos que relajarnos, nos va a rendir el día y también nuestro trabajo. Y sobre todo, hermanos, en algunas empresas lo están poniendo en práctica y les ha dado mucho
mejor resultado. Entonces, date esos tiempos, ¿verdad?, pequeños para relajarte y para descansar. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les acompañe siempre. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.